Bueno, hoy vamos a ir al capítulo 3 de Éxodo y vamos a seguir hablando de un personaje muy especial, el personaje que iniciamos hace 2 sesiones, y vamos a hablar de la vida de Moisés. Y Moisés, podemos ver en los capítulos anteriores que tuvo una fe para actuar y que Moisés tuvo una fe para decidir. Y es que la fe, la verdadera fe, conlleva acción. Muchos suelen decir que creen en Dios, pero poco hacen. A veces realmente nos encontramos con que la gente de verdad le da dificultad relacionar la fe con que debe de actuar, con que debe de demostrar que la fe realmente va acompañada de acciones. Permítame en esta tarde insistirles a cada uno que yo creo que la fe realmente sin obras es muerta, como dice la Escritura, y que la fe realmente es la gracia y la fe en Jesucristo lo que nos hace salvos, pero realmente la fe que salva va acompañada de obras, va acompañada de acciones. Si una persona es salva, estará demostrando con sus acciones, con su manera de vivir, que realmente es una persona salva. Moisés, voy a dar una introducción, y es que Moisés pasó 40 años en el desierto. Recuerden que venimos hablando de que Moisés nació en un hogar donde sus padres lucharon para poderle conservar la vida, y la primera fe que vemos actuando en la vida de Moisés es la fe de sus padres. Y es que realmente recordemos que como padres nosotros podemos entregarle a nuestros hijos la riqueza más grande, que es poder tener fe y poder tener confianza en Dios. Eso es el agregado, la herencia más grande que nosotros les podemos delegar. Miramos que Moisés estuvo 40 años viviendo en Egipto como el hijo de la hija del rey, así que él era un príncipe, él era un hombre destinado en Egipto a vivir muy bien, a vivir con autoridad, con los privilegios que un príncipe tiene en medio del reino, con todos los privilegios de ser enseñado, instruido, de ser un hombre culto, de tener todas las posesiones financieras que cualquiera podría anhelar, pero nos encontramos con que Moisés toma una decisión en su vida, y es que realmente cuando él mira recuerda, y a sus 40 años mira al pueblo de Israel, que es su pueblo, él toma una decisión y él prefiere el sufrimiento del pueblo de Israel, estar con su gente, con su pueblo, así estén sufriendo y así le tocara a él perder todos los privilegios, antes que comer los alimentos de aquellos que estaban generando el sufrimiento de su propia familia, el sufrimiento de su propia gente. Miramos cómo los valores temporales fueron definidos por los principios eternos de Dios, y miramos que la vida de Moisés y la vida de todos los hombres de los cuales hemos hablado, sus vidas fueron redefinidas y sus vidas fueron tomadas sus decisiones por esto. Ellos, si los valores temporales les arrebataban los principios eternos que Dios les había dado, ellos no querían nada temporal en sus vidas. Ellos pudieron tener cosas y pudieron tener bienes, pero dejaron de tenerlos cuando ellos miraron que realmente es lo que los valores temporales a veces vienen para arrebatarnos los principios eternos de Dios. Y Moisés pasó 40 años en aquel lugar. Después nosotros sabemos que
Él sale de Egipto, que renuncia a ser un príncipe, que renuncia a todo, que mata a un hombre egipcio, que sale huyendo, y lo encontramos llegando al final de esta parte de la escritura, huyendo al desierto, a Medián, donde se encuentra con un grupo de mujeres, una de las cuales iba a ser su esposa, que se llama Séfora, y su suegro iba a ser Jetro. Así que ahí empieza la segunda parte, o la tercera parte, porque miramos un nacimiento y la segunda el otro. Y la tercera parte es que la vida de Moisés pasa 40 años en Egipto, y vamos a mirar 40 años que pasa Moisés en el desierto aprendiendo muchas cosas, 40 años viviendo un proceso sobre su vida. Recuerden que Egipto, lo que Moisés había aprendido en Egipto, no le había servido a él para tener una comunión con Dios, y mucho menos para servirle a Dios, para él poder ser ese gran ministro de Dios, ese gran hombre y siervo de Dios, que sería usado por él para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Así que en el desierto Moisés empieza una gran escuela, en ese desierto donde a veces Dios saca nuestra vida y donde a veces tiene que sacar nuestra existencia para poder hablar a nuestro corazón, lejos a veces de todo aquello que se convierte, que nosotros permitimos que se convierta en espinas en nuestra vida, que ahogan nuestra fe y nos quitan la oportunidad de poder tener una comunión con Dios. Así que Moisés nos relata la escritura en la primera parte, que ahora lo que vamos a hacer es que yo voy a ir leyendo los versículos y los voy a ir, para que no se nos vaya muy largo y volvamos a repetir, yo voy a mejor a coger versículo por versículo y lo vamos a ir reflexionando. En aquellos 40 años en el desierto, Moisés se dedica a pastorear ovejas, pero ni siquiera eran sus ovejas, eran las ovejas de Jetro, su suegro. Y en aquellos largos recorridos que él tenía que hacer con las ovejas para alimentarlos, en aquellos largos recorridos donde me imagino que era a mucho sol, a temperaturas altas, porque era el desierto, con un clima inclemente sobre su vida y un trabajo que era más bien forzado y un trabajo duro. Moisés va aprendiendo muchas cosas, y muchas cosas le son enseñadas en medio de su desierto. Miramos y vamos a mirar más tarde de la vida de este personaje, que en él se suavizó el carácter, que aquel hombre impulsivo, que aquel hombre irascible, que un día pensó que el medio para liberar el pueblo de Israel era matar al egipcio, era matar al enemigo. Miramos cómo Dios empieza a tratar con el corazón y con la vida de Moisés, porque realmente nadie puede servirle, y nadie, o la gente le puede servir pensando que le sirve a Dios, pero cuando se sirve a Dios, realmente Dios dice desde dónde le podemos servir y cómo le podemos servir. Así que Moisés no le podía servir al Señor desde su punto de vista, desde su perspectiva como hombre. Él iba a empezar a aprender muchas cosas para poder servirle al Señor. Vamos a mirar que el desierto suaviza el carácter de Moisés, hace de él un hombre más tranquilo, menos irascible,
más reflexivo y menos emotivo. Él aprende a pastorear las ovejas para poder pastorear al pueblo de Israel, porque sabemos que él más tarde miraremos también que él se enfrentaría a un reto supremamente grande. Él iba a aprender con las ovejas paciencia, la paciencia que él tendría que tener más tarde con el pueblo de Israel. Él tendría que tener mucha tolerancia porque él se enfrentaría a un pueblo quejambroso, desobediente, insubordinado, malagradecido, porque en algunos momentos quisieron hasta linchar al pobre Moisés. Ellos protestarían contra su líder, pero también protestarían contra Dios. Y era por eso, porque si el carácter de Moisés y su corazón no era moldeado, díganme qué hubiera acontecido si él se enfrenta a vivir todas estas vicisitudes, de qué manera las hubiera podido enfrentar con un pueblo como al que a él le tocó. Él fue un hombre que en el desierto aprendió a estar en el silencio, aprendió a hablar poco, porque recuerden que a él lo definen en los versículos anteriores y en los capítulos anteriores como un hombre de poder en palabra, pero fue un hombre que aprendió a callar, yo creo que demasiado, y después miramos. Aprendió a mirar detenidamente aquellos paisajes, aprendió qué era la paciencia, qué era la tolerancia, aprendió a ser humilde, porque aquel hombre que mató al egipcio era un hombre que tenía dentro de sí un egipcio. Tenía orgullo, tenía altivez, era un hombre irascible, emotivo, era un hombre en el cual Egipto había logrado inculcar cosas y enseñarle cosas. Pero en el desierto él aprendió dominio propio, aprendió a amar a sus ovejas, a la oveja perdida, aprendió compasión por la pierniquebrada, aprendió los oficios de un pastor, y ustedes recuerden, porque es que cada personaje de la Biblia nos da una ilustración de cómo es, también de la vida de Jesús. Y recuerden que Jesús se denomina a sí mismo como yo soy el buen pastor que dio la vida por sus ovejas. Y Moisés era un pastor de ovejas, un hombre que estaba aprendiendo también cómo pastorear un pueblo. Les voy a leer entonces Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 3. Moisés, aquí vamos a ver Moisés en la zarza ardiente, en el monte de Horeb. Dios llama la atención de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Medián, llevó las abejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego y que la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y en estos 3 primeros versículos nosotros podemos ver cómo Moisés va a tener un encuentro personal con Jesús, y digo con Jesús, porque el ángel de Jehová es precisamente Jesús. La zarza ardía, entonces dice la escritura que la zarza ardía en el fuego y la zarza no se consumía. 2 cosas eran distintivas de la zarza, que en medio de la zarza que ardía estaba el ángel de Jehová.
y la zarza, a pesar de que ardía, el fuego no se apagaba. Y recordemos que es que una de las características de Dios es que Dios es fuego y es un fuego consumidor, pero es un fuego al tiempo que no se consume. Así que Moisés es atraído por esa zarza porque él dice, él tuvo que haber estado y haberse dado el tiempo de parar en el camino y de mirar algo que él jamás había visto, a pesar de que era un camino que él transitaba frecuentemente para llevar a sus ovejas, pero esta vez pasa por el monte de Dios y ve algo que llama su atención y ve aquella zarza y él se queda mirando que no era normal que no se apagara, porque aquella zarza era fuego, fuego y no se apagaba. Y eso es lo que llama la atención de Moisés. Y entonces Moisés dice, yo iré y veré qué es esta visión, por qué pasa esto, porque esa zarza arde y no se consume. Y realmente es Dios atrayendo con algo inusual la atención de Moisés. Preguntémonos porque a veces hay cosas que vienen inusuales a nuestra vida, que nos obligan a hacer un par en el camino, que nos obligan a mirar qué es lo que pasa. A él fue la zarza, pero nosotros algunas cosas en nuestra vida y a veces no tan agradables como la zarza. A veces se nos presentan dificultades que casi que nos obligan a parar y a mirar qué es lo que está pasando. Y nos llevan a mirar a Dios. Algunos piensan que la zarza que ardía simbolizaba al pueblo de Israel y en general al pueblo de Dios. Afligidos, pero no destruidos porque Dios está en medio de nosotros. Y también se puede decir que la zarza ardiente es un dibujo de la cruz. La palabra hebrea usada para describir esta zarza viene de la palabra clavar o pijar, lo cual significa un espino o una zarza. Así que podemos pensar de la cruz donde Jesús fue coronado con espinas, que Jesús soportó el fuego del juicio y aún así no fue consumido por él. Son enseñanzas que nosotros nos encontramos en medio de todas estas historias de los hombres de fe. Así que él se acerca y se quiere acercar aún más porque está muy curioso de lo que pasa y dice que se le aparece y le habla el ángel de Jehová, que ciertamente no era ningún ángel creado por Dios, no era Miguel, no era Gabriel, no era ninguno de los ángeles que mienta la Biblia, porque la Biblia no habla del nombre, sino del ángel Miguel, el ángel Gabriel. Pero nos habla de que era el ángel de Jehová, que era el mismo Jesús, nuestro líder, nuestro redentor, nuestro salvador y el salvador de toda la humanidad. En Éxodo 3, 4, 6, Dios habla a Moisés desde la zarza y le dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios desde en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás,
tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. El Señor, miramos en la primera parte, y es que el Señor llama 2 veces a Moisés, y cuando uno llama 2 veces, eso acontece porque uno quiere llamar la atención de una persona fuertemente. Cuando uno lo llaman 2 veces es queriendo atraer fuerte su atención, así que el Señor lo llama Moisés, Moisés, y es porque Él quiere que Él ya no esté distraído con nada, sino que realmente lo mire, llama su atención para que Él lo mire y realmente lo pueda escuchar. ¿Y por qué pasa esto? Yo pienso que Dios en muchas ocasiones nos ha llamado y nosotros hemos estado tan distraídos que simplemente ni siquiera le hemos hecho caso. ¿Cómo esperar que Dios nos hable y que realmente podamos en algún momento escuchar la voz de Dios si estamos tan distraídos con tantas y tantas cosas que no nos permiten hacerlo? Así que Moisés es atraído y es llamado por Dios 2 veces para llamar realmente su atención, para que Dios pueda hablarle y para que pueda Moisés escucharle con mucha atención, porque Dios no le va a hablar a Moisés hasta que él no esté muy atento a lo que él le va a decir. Otro aspecto de este llamado es que el Señor lo llama por su nombre, y es algo, yo pienso que muy reconfortante para Moisés y para cualquier persona al tener un encuentro con Dios, y para cualquier persona que lo llamen por su nombre, porque esto en la vida de Moisés iba a ser muy sanador, porque esto muestra que a pesar de que Moisés era un pastor solitario y aparentemente olvidado, esto le va a hacer entender a Moisés que Dios no se había olvidado de él, que Dios no se había olvidado tampoco del pacto que había hecho al pueblo de Israel y que había hecho a sus antepasados, que simplemente todo el tiempo que pasó de silencio Moisés en el desierto fue un tiempo en el que Dios estaba preparando el camino para poder cumplir el pacto que había hecho y preparando a la persona que él iba a usar, que era el mismo Moisés. Recordemos también que Jesús en el Nuevo Testamento dice, mis ovejas oyen mi voz y a todas llamo por sus nombres. A nosotros reflexionemos un poquito, y es que pasa el tiempo y a nosotros nos pueden olvidar los amigos. Algunos cuentan historias hasta que sus padres se olvidaron de ellos, pero Dios nunca, nunca se olvidará de ninguno de nosotros. Esta doble llamada implica importancia, implica urgencia. Y cuando Dios llamó a Abraham, cuando Dios llamó a Samuel, cuando Dios llamó a Simón, cuando llamó a Marta, cuando llamó a Saúl, los llamó diciéndoles por el nombre y los llamó 2 veces. Eso significa importancia. Y Moisés responde, heme aquí. Estos hombres tienen en común que están dispuestos a contestar inmediatamente,
tienen en común que no retrasan para Dios su respuesta, sino que le contestan rápido. Dios, entonces, después de este llamado, encontramos que Dios le da instrucciones a Moisés y le dice que haga dos cosas. Y le dice, Moisés, no te acerques. Y la segunda instrucción que él le da es, quita el calzado de tus pies. Y esto nos lleva a reflexionar y nos muestra que el Señor lo estaba instruyendo en cuanto a la manera en cómo Moisés tendría que aprender a acercarse a Dios, acercarse con mucha honra, con mucho respeto, a acercarse a Dios con mucha reverencia. Esto nos habla de que el Señor le da instrucciones. Tal vez Moisés ya no entendía mucho de todo esto. Después de estar 40 años en un desierto, se pierden los protocolos y a veces se olvidan cosas esencialmente importantes. La reverencia es algo que debe estar presente en nuestra vida de adoración siempre. Pues a través de la adoración nosotros nos reconocemos y vamos a ver que Él se reconoce siervo y reconoce a Dios. Y es que hay algo para nosotros poder tener una relación íntima y personal con Dios. Hay algo que nosotros tenemos que hacer que es sumamente importante y es darle el lugar a Dios que Él merece. Una criatura reconociendo a su Creador, una criatura que reconoce Dios es Dios y Él me hizo y yo no a Él. Y es lo que Dios le quiere enseñar a Moisés, ese nivel, no para tenerlo alejado, porque nosotros sabemos que Dios es un Dios santo, pero nunca lejano, pero que en su santidad y en el honor que Él tiene como Rey y Hacedor de todas las cosas, Él demanda de nosotros el respeto, la reverencia y la honra para poder acercarnos a Dios. Yo pensaba mientras miraba en este estudio que esta generación no sabe mucho sobre eso, porque nosotros traspasamos tan fácilmente los límites y los niveles de respeto hacia las autoridades establecidas. Y es porque nosotros nunca hemos sido realmente enseñados de la honra que Dios merece. Por eso hay gente y hay personas que por ignorancia, hay un dicho popular que dice que la ignorancia no nos libra de las consecuencias que trae el ser ignorante, pero que la ignorancia realmente es atrevida. Y el Señor quería que Moisés entendiera un acercamiento, porque Moisés a través de ese encuentro y a través de su tiempo en el desierto, él aquí va a empezar a cerrar con broche de oro
su carácter y la manera en cómo él le va a servir a Dios. Aquí él va a aprender a hacer las cosas desde la dependencia de Dios y no de sí mismo. O él iba a aprender que debía reconocer realmente el gobierno de Dios, su autoridad. Y cualquier hijo de Dios tiene que empezar por reconocer que la salvación es una historia de reordenamiento de poder y de relaciones. Hay que reordenar las jerarquías. Hay que reordenar los poderes. Dios está por encima de todo y de todos. Y desde ahí empiezo. Desde ese punto de entendimiento empiezo realmente a vivir una vida de comunión con Dios, una comunión basada en el amor y en el respeto a Dios. Dios se revela a Moisés y le dice: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y Dios se le revela a este hombre como el Dios de sus padres, y él sabe de qué le está hablando porque para ellos el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, de sus antepasados era su Dios. A él no se le estaba manifestando un Dios nuevo, porque la gente anda buscando dioses nuevos todo el tiempo. Era el Dios que hizo el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos hay. Esto le recordó a Moisés que Dios es un Dios de pacto y que su pacto, el pacto de Dios con Israel era un pacto válido y era importante. En los días de Moisés algunos pudieron haber pensado que ya el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel ya no se cumpliría porque ya había pasado demasiado tiempo, pero el que pase tiempo no significa que no se va a cumplir, sino que simplemente Dios está preparando todo lo necesario para cumplir el pacto. Yo quiero también analizar algo, y es que cuando Dios llama a Moisés por su nombre y cuando Dios se acerca a aquel hombre después de todo ese quebrantamiento, Él se acerca para restaurar muchas áreas que ya han sido quebrantadas en la vida de Moisés y que en el transcurso de este estudio miraremos. Dice entonces que Moisés cubrió su rostro y Dios dijo a Moisés, le dice a Moisés que hiciera lo que era apropiado para él como criatura, y Moisés lo entiende. Moisés, literalmente, cuando el Señor le dice, quítate el calzado, Moisés se quita el calzado de sus pies, y cuando ya logra percibir que aquello es más que una visión y que es Dios realmente el que le está hablando, dice la Escritura que Moisés cubre su rostro.
porque Moisés tiene la actitud de una criatura que está recordando su pecado. Cuando él se quita el calzado, él está demostrando su humildad ante Dios, su reverencia. Para los sacerdotes entrar en el templo, ellos debían quitarse el calzado de sus pies. Así que Moisés estaba aprendiendo realmente lo que era empezar a ser un siervo de Dios desde la perspectiva en que Dios le estaba enseñando a hacerlo. Él, al cubrirse el rostro, simplemente demuestra que él se reconoce pecador. Cuando uno cubre su rostro es porque está cubriendo su vergüenza, porque tiene una actitud de decir, ni siquiera soy digno de que esto me esté pasando, no soy digno ni siquiera de que me mires y mucho menos que me hables, porque me imagino que él en aquellos 40 años en Egipto recordaba día tras día que había asesinado a un hombre, que había sido irascible, que por 40 años él había estado cómodo y no se había cortado, y me imagino que junto con eso muchas otras cosas que él vivió en esos 40 años. Él se tuvo que haber acordado del orgullo que él tenía al pensar que podría librar al pueblo de Israel por sí mismo. Y eso es bastante vergonzoso cuando se trata de un encuentro con Dios, pensar que uno tiene mérito alguno. Moisés pudo haber recorrido realmente en su vida muchos pecados y haber recordado mientras tuvo ese encuentro con Dios. Así que él cubre su rostro, pero esto no se queda allí. Aquí en la tercera parte, en Éxodo 3, 7 al 10, Dios le explica el plan a Moisés y la parte que él tiene en el plan de Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de las manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluya leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del heveo, del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y en la parte A dice que Dios ha visto. A veces nosotros pensamos que el mundo está suelto, que algunas personas piensan que como Dios no se manifiesta con bombos y platillos, mostrándose de frente al mundo, es porque Dios no existe. Pero Dios realmente es un Dios que ve todo. Dice que Él ha visto la aflicción de su pueblo, que Él ha escuchado el clamor de ellos, que ha conocido las angustias, que había visto que los egipcios los estaban oprimiendo
Y por todo eso que Dios ve, oye, conoce, Dios toma una decisión. Y es que Él decide descender y nosotros descender para ayudarlos. Y cualquiera estaría pensando que Dios se iba a manifestar con toda su gloria y que en un minuto iba a exterminar a todos sus enemigos y que ya, como cualquiera de nosotros, nos corre la imaginación. Pero resulta que en ese plan de liberación y de ayuda, Él ha puesto sus ojos sobre un hombre para que sea instrumento útil en sus manos para hacer lo que Él ha planeado hacer desde hace mucho tiempo. Y a Él no le importa empezar a trabajar en la vida de Moisés. Y tampoco reflexionaba sobre esto, que esta parte de la escritura nos muestra que Dios es un Dios compasivo y cuidadoso y que en este punto de la experiencia de Moisés, a Moisés le van a quedar muchas cosas claras. Él va a reconocer como criatura su plena dependencia de su Creador. Moisés aprende que no podía permanecer delante de Dios sin quitarse sus zapatos, su caminar propio. Él aprende que para servirle a Dios no se le puede servir con orgullo porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Él aprendió que Dios no le permitiría a nadie que se jactara en su presencia. Por piadoso que se crea, Dios no permitirá que ningún hombre se jacte delante de Él. Él aprendió que no podía estar en la presencia de Dios sin reconocer su pecado. Por eso cubre su rostro. Y él entendió que Dios no permitiría que nadie le sirviera a su manera, que tendría que aprender a hacerlo a la manera de Dios. Así que este encuentro trae un broche de oro después de aquellos 40 años de desierto en la vida de Moisés. Isaías también, cuando tiene un encuentro con Dios, Isaías dice: ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. Ningún hombre que se encuentre con Dios puede permanecer erguido con orgullo. Ningún hombre que se encuentre con Dios será capaz de esgrimir sus propias justificaciones y sus propios méritos. Porque ante Dios todo es poco. Con todo esto, Dios le demostraría pronto a Moisés todo el cuidado que él tendría por él, por el pueblo de Israel, su compasión por ellos. Dios es santo, pero no necesariamente es un Dios lejano para nadie. Dios es un Dios que se identifica con la necesidad de su creación. Así que Dios le dice a Moisés, les pone el plan y le dice
que Él lo va a enviar para que saque a Egipto, saque a Israel del cautiverio de Egipto. Y le dice, ven por tanto ahora y te enviaré. Porque Él lo usaría, y me imagino que cuando el Señor le habló a Moisés, Moisés debió de haberse revolcado por dentro, como cualquiera de nosotros que tenemos, que sentimos que hay tantas limitaciones, tantas cosas que limitan nuestra vida para hacer muchas cosas. Y también nos podríamos preguntar, pero si Dios puede hacerlo, ¿para qué necesita un hombre? Y un hombre que está por allá, que ya con un quebrantamiento de corazón y con una vida que yo creo que él pensaba que ya terminaba sus días en Mediana. Pero recordemos que Dios desde el principio de la creación le dio al hombre y compartió con el hombre autoridad, gobierno y señorío. Y Él no dejará de hacerlo. ¿Y saben por qué? Yo me quedaba y me quedo impactada con Dios, porque es que si Dios quisiera, Él no nos necesitaría. Él puede hacerlo todo. Pero es tan hermosa la humildad de Dios. Es tanto lo que tenemos que aprender de Él, que Él, siendo Dios, delega. Y es humildad. Que Él, siendo Dios y pudiendo hacerlo todo, se rodea de gente para que le ayude. A mí me impacta cómo Jesús se rodea de gente para decirles y sin ningún temor, acompáñenme a orar. Cuando hay tantos líderes que de pronto te pueden decir que si lloras y que si pides ayuda es porque no tienes fe. Jesús se dirige a sus discípulos y les dice, vengan, acompáñenme a orar. Estoy triste. Y esto no hace que Jesús pierda imagen delante de los discípulos. Y por el contrario, yo pienso que Él con cada detalle y cada enseñanza se hace más grande. Aquí Dios se va a valer de un hombre para hacer lo que quiere hacer. ¿Y saben por qué? Porque es que Dios no tiene temor como nosotros de perder un lugar. Hoy la gente anda celando lugares y que no me quiten esto, que no me quiten lo otro, que qué tal si me quitan. Si alguien se puede llevar un ministerio, puede llevar algo de nosotros, era porque no era de nosotros. Pero lo que Dios nos ha entregado y lo que Dios le ha entregado a alguien, no le puede ser quitado. Nos es quitado solo lo que Dios no nos ha entregado. Así que Dios no tiene en su corazón ningún problema de compartir con su creación, con nosotros como hijos, autoridad, dominio, señorío. Y Él quiere entregarle esto a Moisés. Moisés estaba muriendo en el desierto a sí mismo y murió en el desierto a sí mismo.
Y él quería resucitarlo a través de este encuentro personal con él, traer sobre él una resurrección, ya para que no fuera Moisés en sus fuerzas, sino para que fuera un Moisés que podía vivir a través de las fuerzas de Dios. Un Moisés no en su autosuficiencia, sino en su dependencia de Dios. Y en realidad ese es el llamado para cada uno de nosotros. Es aprender una vida de dependencia de Dios y no de independencia de Él. De dependencia en Dios y no de autosuficiencia. En el transcurso de esta historia miraremos a un hombre que no se da ínfulas de nada. A mí estos personajes me apasionan porque tomaron tanto de Dios y nos motivan tanto a tomar de Dios, que miraremos a un hombre que no tenía ningunas ínfulas de nada. Él no encontraremos que se va a denominar el gran apóstol de este tiempo, ni tampoco se denominaría el gran profeta, como escuchamos en las campañas a las cuales a veces nos invitan. Él no estaría esperando que nadie le llevara el maletín, ni necesitando gente a su alrededor, una cauda de seguidores que lo cuiden para que no toquen el gran ungido de Dios. Él es un hombre humilde, él es un hombre que aprendió mansedumbre, que aprendió misericordia. Y que lo vamos a ver que anhela y hace todo lo posible para llevar ese pueblo a la victoria con tanto dolor y tanto sufrimiento. Él no es un hombre que quiere que la gente lo siga y que haya un montón de gente solo siguiéndolo. Él quiere realmente cumplir el propósito de Dios, de llevarlos a la tierra prometida. Un hombre con limitaciones, las cuales se van a romper por fe. Y dice en su primera parte, donde él ya empieza a decirle a Dios cuál es su incapacidad y cuáles son sus limitaciones para poder realmente servirle a él. Dice, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Y saque de Egipto a los hijos de Israel. Y él respondió, ve porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Y su primera limitación es, ¿quién soy yo?
su primera limitación es que muestra que Moisés ya ha perdido realmente toda confianza en sí mismo y realmente así era que Dios lo necesitaba. Y así es que Dios nos necesita. En el punto donde no creamos en nosotros mismos, sino en Él. Y lo que podemos ver es que Dios no le responde nada de eso. Dios no le va a responder a Moisés, ni le va a levantar la autoestima a través de un diálogo mostrándole quién es Él, porque el rescate viene de otra manera. Moisés va a aprender quién es Él en Dios. Solo a través de reconocer quién es Dios en su vida, Moisés va a rescatar esa autoridad, una autoridad diferente a la que Egipto le había enseñado. Y el Señor simplemente le contesta, yo estaré contigo, y es precisamente lo que Moisés tiene que empezar a reevaluar. Esta respuesta tiene como objetivo rescatar la seguridad de Moisés perdida en sí mismo, para ahora desarrollar en Dios esa seguridad como hijo. Por eso el Señor no le respondió otra cosa diferente, sino yo voy a estar contigo, para darle la verdadera seguridad, y lo único que nos puede hacer estar realmente seguros como seres humanos. Moisés solo tenía un problema, y lo tenía antes de haber tenido este encuentro cuando estaba en Egipto. Un problema de estima lo tenía, era porque lo tenía antes, no ahora. Porque él tenía una autoestima que no estaba basada en Dios, sino confiado en su propia habilidad, en sus propios méritos. Lo más importante en toda esta historia es que Moisés tendría que entender quién era Dios a través de su vida. Lo que Dios podía hacer por él, en él y a través de él. Y el Señor le dice, yo estaré contigo. Y esta respuesta debía sacarlo de pensar en sí mismo para pensar en Dios. De mirarse a sí mismo para mirar a Dios. Y como dice Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el Señor le dice, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios desde este monte. Cuando Dios llama, nos llama para servir al prójimo y servirle a Él. El Señor se revela a Moisés y le dice a Moisés que Él es el Dios de Abraham, que Él es el Dios de Isaac, que Él es el Dios de Jacob. Y ahora Él le está diciendo, yo soy tu Dios. Moisés es el Dios de ellos, yo soy tu Dios, porque se revela de igual manera a Él que se reveló a sus antepasados. Y hay otra disculpa que entonces Moisés le dice, si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Primero él dice, ¿quién soy yo? No tengo la capacidad para hacer esto.
Después le dice, ¿cuál es la respuesta que les voy a responder? No tengo mensaje. ¿Qué mensaje les voy a dar? Y Moisés, y el Señor le responde, a Moisés, yo soy el que soy. Diles que yo soy el que soy. Y recordemos que Jesús habla de sí mismo en el Nuevo Testamento. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy el principio y el fin de todas las cosas. Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. Y nos está mostrando que ese mismo ángel de Jehová era Jesús. Y él le está manifestando a Moisés que de todas maneras la fuerza del llamado no radica en el llamado, en la persona que ha sido llamada, sino en el que llama. El poder del mensaje no radica en el mensajero, sino en el que lo envía. Y la eficacia del mensajero radica en estas dos cosas. Este nombre, yo soy el que soy, está conectado con el nombre de Yahweh. Y él está diciendo, diles que yo soy me envía. Y este yo soy nos habla de que realmente Dios es lo que el ser humano necesita. Es como un llamado a los hombres diciéndole, vengan a mí, yo soy lo que ustedes están necesitando. Y no hay nadie fuera de mí que pueda hacerlo. Ese yo soy habla de que Dios no depende de nada ni de nadie, de que la vida está en Él mismo y nos conecta a la idea de un Dios eterno e inmutable. Dios es todo lo que nosotros necesitamos, es nuestra fuerza, nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro libertador, nuestro salvador, nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestra torre fuerte. Y es un anuncio. Es también un título divino. Y miramos las disculpas entonces que Moisés tiene, su incapacidad de que les hablo. Después miramos qué le digo al pueblo, de verdad ellos sí me van a creer. Porque dice en Éxodo 3, 15, 18, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que os ha hecho Egipto. Y he dicho, yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del heveo, del jabuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz. Y aquí él le hace una promesa, ve, no tengan miedo. Van a escuchar tu voz. ¿Quién le asegura ese éxito? A Moisés. El que lo llama, porque a Moisés no lo llamó nombre.
A Moisés lo llamó Dios y Dios respaldaría. Dios le promete a Moisés que la voz de él será escuchada y que él dirá a los ancianos de Israel y al rey de Egipto, les diréis que Jehová, el Dios de los hebreos, me ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora, camino 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificio a Jehová, nuestro Dios. Así dirás a los hijos de Israel. Y la primera palabra y primera promesa que nosotros vemos es que Dios le dice a Moisés, no te preocupes. Yo que te llamé, yo te habilito, te proveo, te capacito de todo lo que necesites para mi llamado. Él no llamó a un montón de gente a preocuparnos por la obra, sino ocuparnos de la obra de Dios. Nosotros nos ocupamos de la obra y Él se ocupa de nosotros porque Él es el Dios de la obra, de proveernos, de ungirnos, de habilitarnos para el llamado. Esta era entonces una promesa que Dios le da a Moisés y Él le está diciendo que tendría todo el favor y toda la gracia de Él. Pero también en el versículo 19 al 22, el Señor le dice a Moisés, le informa que las cosas no iban a ser fáciles con Faraón. Le informa que Faraón va a ser un hombre duro, un hombre que va a causar problemas, un hombre que no va a dejar ir al pueblo de Israel, pero un hombre que él va a tratar, un hombre que iba a endurecer su corazón y que Dios trataría con ese hombre. Y que al final del camino, el pueblo de Israel, con permiso o sin permiso, iba a salir. Y realmente Dios tiene que tratar duramente con este hombre. Se lo advierte a Moisés, el llamado que te estoy haciendo no es para nada fácil, pero lo único que necesitas es mi promesa. Moisés, tú no vas a estar solo, yo voy a ir contigo. Y recuerden que posteriormente la oración de Moisés es que él dice, ¿cómo sé, Señor, que yo he hallado gracia y favor delante de tus ojos, sino en que vayas conmigo y con este pueblo? Señor, si tú vas, yo voy. Y si tú no vas, yo no quiero ir. Era la oración de Moisés. Porque él entiende aquí que lo único que necesita para el llamado de Dios es que Dios esté con él. Y vamos a dejar en esa parte. Después de pronto profundizamos un poquito más en el transcurso de esta historia. Vamos a mirar muchas cosas hermosas. Pero analicemos hoy para terminar cuáles han sido nuestras disculpas, cuáles han sido las limitaciones que nosotros le hemos dicho a Dios que tenemos para no servirle. ¿Cuáles han sido realmente nuestras trabas para seguir a Dios? Analicemos si realmente en nuestras vidas ha habido un encuentro personal con Dios. Porque solo a través del encuentro personal con Dios nosotros sufriremos una transformación realmente fuerte y comprenderemos que nuestras vidas tendrán que ser redefinidas por Él y por su palabra. Miraremos realmente la importancia
de reconocer nuestro pasado y morir a él, y permitir que Dios nos resucite después de esos tiempos de desierto. Lo que Dios provocó en la zarza con el encuentro que le dio a Moisés con él, es que él resucitó a Moisés. Ya no la confianza en sí mismo, pero la confianza en Dios. Y él trae una vida abundante sobre la vida de Moisés para que él pueda servir, para hacer de él un hombre fuerte en Dios, no fuerte de carácter, para herir a nadie, sino un hombre de carácter fuerte para ser humilde, manso, prudente, un hombre misericordioso. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta noche, Señor, queremos agradecerte, Padre, por la palabra que tú has enviado a nuestra vida, a nuestro corazón. Gracias porque ciertamente, Señor, esta palabra nos muestra, Dios, tantas verdades espirituales. Nos muestra a través de la vida de este hombre, Señor, las pocas cosas, Señor, pero tan importantes que necesitamos para vivir una vida en ti, para poderte servir. Gracias porque nos muestras a través de esta parte de la Escritura qué es lo que provoca en nuestra vida una verdadera seguridad. Porque él pudo entender que no eran los tesoros de Egipto, pudo entender que eras tú la seguridad para él. Hoy estamos aquí expuestos a tu palabra y te pedimos que por tu Espíritu Santo nos sigas ministrando esta palabra. Oramos, Dios, que nos ministres y que traigas una revelación directa a cada corazón de lo que hoy hemos escuchado. Entregamos este tiempo en tus manos, te damos gracias, Señor, por enviar tu palabra, por darnos el tiempo para hacerlo y el corazón, Señor, para asimilarlo y entenderlo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.